con un gran funcionario que tuvo la provincia de Santa Fe, que bueno, ya hace algún tiempo que está retirado, por lo menos de la plana de ejecutividad mayor que tiene la provincia o que tiene la política pública en este rincón del mundo. Y estábamos hablando antes que arranque el programa de caballos, de la vida misma, de los barcos, cruzar los océanos o andar arriba de las montañas. Un hombre con experiencia que en algún momento un gobernador lo calificó como el Maradona de un gabinete determinado que confrontaba en tiempos feroces graves problemas que teníamos, ¿no? en el mundo cotidiano. Nos vamos a tomar un té, un mate, lo que quiera tomar, con el enorme Roberto Rosúa. 1, 2, 3, 4. Piedra libre en este caso es para Roberto Rosúa. Roberto, gracias por acompañarnos. No, gracias. Gracias a usted, Caferra, que posibilita que de vez en cuando uno estira un poco los músculos. No, bueno, pero pensé que iba a ser más... Bueno, lo seguimos bastante, ¿no? Nos costó encontrarlo, por lo menos con ganas de sentarse a dar una entrevista. ¿Hace mucho que no habla de política de manera pública? Sí, hace tiempo. Y hará cerca de un año por lo menos. Un año. Usted fue ministro de gobierno durante las dos gestiones de Jorge Obey, también en la década del 70 tuvo una participación. Yo fui ministro de gobierno del 73 al 75, los dos años, eso, con Silvestre Belli. Fue cuando se produjo la muerte de Perón, en el 74, y a partir de la muerte de Perón vino la debacle en la relación política. Perón protegía al que él había elegido, que era Silvestre, y frente a la carga constante de Cuello y fundamentalmente los metalúrgicos, con Cuello a la cabeza, Penici, que querían, voltearlo, Perón lo protegía. Cuando murió Perón quedamos expuestos y, el objetivo era sacarme a mí del ministerio político y lo lograron con las 3A. Fui amenazado, tuve que ir del país, renuncié y me fui del país. No había alternativa. ¿A dónde fue, Roberto? ¿A dónde fui? Sí. A Brasil. A Brasil. Un acto de ingenuidad tremendo, porque estaba sí. Lo que no sabíamos existía. Había una conexión. Toda la conexión. Pero de alguna manera se retiraba. Ah, sí, no. Fue a Brasil a retirarse, por lo menos en ese momento. Sí, así que, en ese del 73 al 75 fue una experiencia importante desde el punto de vista de la relación política. Nosotros, como MIT, en ese momento, teníamos solo 5 diputados provinciales. El resto se elegían por departamentos, con la vieja Constitución, y todo el resto, salvo uno en el departamento 9 de Julio, que por un error salió otro distinto. Todos los otros respondían a las distintas fracciones en que se dividía el justicialismo, el peronismo. Y entonces, con 5 diputados propios, solamente había que hacer que el Ejecutivo funcionara y que la legislatura
acompañara o permitiera ejecutar acciones. Roberto, y en esa época, ¿veía a los jóvenes que después, 40 años después, llegaron al poder? Porque eran los jóvenes que después llegaron al poder con Néstor y Cristina Kirchner, ¿no? Una generación que en aquel momento estaba muy activa y que perteneció a un momento de construcción política muy eufórica por un lado, pero también muy autodestructiva, porque había las diferencias, los disensos se dirimían, a ustedes les tocó en la calle, Mire, a los tiros, ¿no? Yo a veces digo, muchachos, ustedes no vivieron el 73. Las diferencias no eran académicas. Las diferencias no se resolvían, sino fundamentalmente con acciones políticas muy duras o acciones extras políticas, es decir, directamente con el ataque personal. Bueno, y recordamos todo lo que ocurrió en el país durante esa época. Sí. Es decir, era muy difícil. ¿Cómo vio la llegada al poder político argentino 40 años después de esa generación? Con Néstor y Cristina Kirchner. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo vivió usted? Mire, el problema es que a mí me tocó el ingreso de esa generación. Yo no lo vi como un testigo desde afuera. Yo era ministro. Era ministro otra vez en la provincia. Sí. De manera que participé en todo el proceso en que el gobernador Obey fue derivando en algún momento, hacia una actitud crítica con Néstor Kirchner, y nosotros tuvimos desde el gabinete y desde los distintos sectores políticos largas charlas y unas buenas tenidas que hicieron que Obey rectificara el rumbo y quedara pegadito a Néstor Kirchner. Si no, decía, enjuiciaba duramente la gestión, y sin embargo la gestión al juicio nuestro no era tan mala, pero seamos sinceros, los grandes marcadores de esa época se dan en el plano de la política, sí, y no de la gestión administrativa. ¿Qué relación personal tenían Néstor y Obey? Cuando yo asistí a varias reuniones entre ellos, y tenían la empatía que resultaba de una militancia cuasi común, una militancia de aquellos años. Es decir, si bien es cierto que en el manejo político, y más cuando se está discutiendo el poder, estas cosas pesan menos, estas saudades, digamos, pesan menos, pero pesan. Y la relación entre Kirchner y Obey era una relación serena, era una relación constructiva, una relación adulta, dirían, no algún muchacho acostumbrado a ir a algún consultorio psicológico. Pero y sobre todo en la etapa de creación, es decir, en la etapa de formación, en el inicio. Obey se puso al frente de toda la campaña en la provincia de Santa Fe. Así que yo siempre recuerdo un acto que hicimos aquí en el hotel de calle Córdoba al 2000 y pico. Y cuando llega Cristina, el que la recibe soy yo. Entonces le tiro a la mano, ella me toma la mano y baja de la camioneta. Es decir, así como recuerdo, digamos, de cercanía, es decir, era bajé a llevar, a acomodar, a charlar, y tuvimos algunas reuniones casi íntimas con Néstor Kirchner y con Obey, que iba a todas las reuniones que iba él, iba yo. Yo era un poco hacedor político. Sí. Roberto, y ahí, bueno, en aquel momento usted era, decía Obey siempre, el Maradona del gabinete, digamos, el indispensable.
Después de tanto tiempo de haber manejado la provincia, de haber tenido la autoridad política sobre la provincia, la energía política también sobre la provincia, ¿puedo hacer un diagnóstico de qué nos pasó en Santa Fe? ¿Qué pasó en Santa Fe? ¿Por qué explotamos como explotamos? Fue casi una implosión, porque fue desde adentro. Desde adentro para adentro, la verdad. Yo creo que hubo algún responsable que tiene mucho nombre, mucha exposición, con el que yo tuve una relación ambigua, diversa, que era Carlos Reutemann. Reutemann es el gran responsable de la liquidación de la actividad política. Yo lo hago responsable a él. Es decir, creo en Santa Fe, reemplazó al partido, pero él tenía una actitud cesarista. Era una suerte de emperador, pretendidamente emperador. Enfrió toda la actividad política, la discusión, el trabajo político. No lo sentía, no le interesaba. Además tenía nombre y hombro suficiente para aguantar, porque tenía el prestigio y los votos, digamos, ¿no? Todo eso que confluía en los votos, sí. De manera que tenía. Pero el saldo, visto en la distancia, me afirma en esta posición mía, donde la ausencia de actividad política desde arriba hacia abajo y solo la actividad política desarrollada por él. Yo tengo un amigo que ocupaba algún cargo importante y le proponen ser ministro de gobierno en la época de Reutemann. Le dice, pero mira, te voy a decir cuáles son las condiciones, le dice Reutemann a este viejo amigo mío. La policía, déjala, la maneja el jefe de policía conmigo. Las comunas, no te metas, déjalo, aquel secretario general, no me acuerdo, era un demócrata progresista, amigo de él. Sí, ¿y yo a qué me dedico? Y vos dedicate al ministerio. Así era, es decir, lo que tenía de actividad de gestión en roce con la política era una cuestión exclusiva de él. No delegaba, salvo con 2 o 3 íntimos, pero la actividad política, es decir, la actividad de el tomar el problema, discutirlo, sacar conclusiones, tomar decisiones y llevarlas adelante, sostenerlas y apoyarlas, eso con él no se daba. Se daba desde su punto de vista, pero no enfriaba todo lo que era la actividad política tradicional. Reutemann se fue en el 2003 del poder político en Santa Fe, porque lo sucedieron ustedes en el 2003. Hasta el 2007. En el 2007 asume Hermes Wiener ganando el socialismo en la provincia. Bueno. Y después de ustedes, la gestión del socialismo fue testigo de cómo la provincia incrementó los índices profundamente de inseguridad hasta desatar yo creo esa guerra en la calle que se desató. Alguna vez lo he dicho en algunas publicaciones, en algún diario digital ha salido también. El gran responsable de la debacle en materia de seguridad, sin ninguna duda, fue Hermes Wiener. ¿Por qué cree? Mire, lo creo porque él dejó de controlar la policía. Él la dejó autogobierne. La policía se autogobierna. La policía siempre tiende al autogobierno. El problema es, desde el poder político, usted tiene que, esa corporación, ese organismo, esa sección del Estado, con sus virtudes, que son muchas, y sus defectos, que son muchos más,
son muchos también. Muchos, sí. Usted la necesita y la tiene que hacer andar. Entonces esto le obliga a una vigilancia permanente, pero todo en función de objetivos fundamentales que uno se puede apartar. Entonces ¿qué pasó con Biner? Él creyó, yo siempre digo, y soy muy criticado en algunos sectores de políticos propios, cuando digo esto, yo siempre creo que de buena fe. Es decir, él no es un fomentador del narcotráfico, es la consecuencia de acciones equívocadas de un hombre de buena fe. Sí, él tuvo una solución que no fue la adecuada. Claro, él tuvo el problema fracasa en su concepción de la conducción policial. Él le deja la conducción policial a los policías. Y la conducción policial es un acto político esencial que requiere fundamentalmente conducción política, autoridad ejemplarizadora, acciones ejemplarizadoras y mucha firmeza. Nosotros la pusimos en marcha así, con Obey. Biner le entrega el poder de la policía. Cuando la policía se encuentra con Biner, con que le entregan el poder, fue un gran regalo. Es decir, había sido la promesa también, aparentemente. ¿Cómo? Había prometido esa situación él también. prometió, está la famosa carta. La carta que invita a votar el proyecto. Está, ¿no?, la carta. Ustedes tenían en esa época, recordamos, muchas protestas, entre comillas, pseudo sindicales de los policías que le reclamaban a Jorge Obey. El disparador fue a Propol, digamos, un grupo de parapolicías. A Propol y otros se reclamaban, pero lo que no podían, lo que no sabían ellos, lo supieron después, lo supieron al poco tiempo. Nosotros íbamos a declinar a lo mejor algunas cosas en la negociación, en el manejo. Lo que nunca íbamos a declinar era el ejercicio del poder, el ejercicio de la autoridad. Y eso fue así, y por eso, con todos sus defectos, con las muchas virtudes, con los muchos defectos, la policía funcionó. Y cuando no funcionaba, nosotros sancionábamos y sacamos un montón de policías. Sí. Un montón. ¿La corrupción policial era un problema para ustedes? La corrupción policial. Era un problema. ¿Era un problema? Era un problema muy difícil, de muy difícil solución, pero el problema fundamental, yo se lo planteé a Obey el día que me ofreció el ministerio. Le digo, mira, Jorge, el asunto, la corrupción es sistémica, existe, es sistémica, es un sistema de gobierno a lo largo de más de 100 años, a lo largo de toda la formación policial, esta y todas las policías. Háblenlo con Marcelo Saín, se van a convencer. Yo te digo que lo que se requiere es que esto, con la corrupción que debe ser combatida, con los defectos y con las virtudes, debe funcionar, porque la sociedad nos está reclamando una actividad concreta de la policía. Consecuencia, le dije, hay que trazar una línea. De acá para arriba, subsecretario, director del organismo que fuera, es decir, el plano político, gobernador, ministro y los demás funcionarios, una línea. De acá para abajo la policía, de acá para arriba la política. Este sector de la política va a conducir a esto, pero no se va a mezclar con ninguno de los negocios que existen de la policía. ¿Existían negocios? ¿Existían negocios? Claro, estamos hablando de la corrupción. Bueno, había. Y fundamentalmente no mezclarse.
Entonces, al no mezclarse, y con una indicación precisa, el único interlocutor que tiene la policía con el gobernador es el ministro de Gobierno. Asumo toda la responsabilidad y todo el riesgo que significaba, y lo asumí, y la conduje. Y la gente aún me lo dice en la calle. Sí, claro. Se hace, bueno, y eso lo hizo fuerte también, Roberto. Roberto, ¿usted conocía, por ejemplo, en aquellos momentos nombres de ampones conocidos? Por ejemplo, nosotros periodísticamente empezamos a conocer coloquialmente el nombre de fulanito, de sultanito, popularmente, los nombres de los ampones. El caso Cantero, por ejemplo, ¿no? Sí, no, había algunos, y había algunos funcionarios policiales que los conocían bien. Bien. Los vigilaban, los perseguían, siguiendo las directivas. Es decir, nosotros nunca bajamos una directiva en el sentido de que había que negociar. Tal es así, entonces, a esta policía, que había que conducirla para que hiciera el trabajo policial, la integraban 3 grandes agrupamientos humanos. Los que creían y aceptaban lo que nosotros planteábamos. Es decir, las propuestas de política de seguridad no las elaboraba ni ejecutaba por sí la policía. La elaborábamos nosotros y la ejecutaba la policía bajo nuestro control. El acto de fijación de objetivos y pautas de seguridad es un acto político esencial, no es un acto policial. Es un acto político. Bueno, había gente que creyó, aceptó. Había gente que no creía, pero era el momento que había que aceptar y se incorporaban. Los que creían y los que soportaban. Y había los que quedaban afuera, el otro tercer grupo, que no les importaba nada, hacían, se jugaban, y de esos dimos de baja un montón. Bueno, a esta policía en esas condiciones había que conducirlo. Wiener, ¿qué hace? Le entrega. Y ahí vio el desbarranque. 3 preguntas finales. La primera, ¿qué sintió, qué pensó cuando se enteró que a Antonio Bonfatti, gobernador de la provincia de Santa Fe, habían atentado con 14 disparos en su casa? Que es un episodio político sin antecedentes en la historia política de la provincia. Yo sentí, no le digo sentí miedo, sentí una gran repulsión, una gran solidaridad con Bonfatti atacado, pero además el convencimiento de que aquel defecto sustancial del inicio de Wiener se estaba pagando en ese momento. Era la culminación del gobierno de la corporación por encima de la política. No es, porque después entran a circular noticias, rumores, alguna cosa prometió y no cumplió, no, esto fue un acto claro. La corporación, algún sector de la corporación, decide castigar a Bonfatti porque pretendía rectificar aquel manejo alegre de la autonomía policial. Que era la autonomía policial. Entonces es atacado. Todos nos sentimos más vulnerables ese día, ese momento. Pero claro, por otro lado, a mí me metieron en la puerta de mi casa, acá o en Ibarlucea, de todo. Es decir, ¿Fue amenazado durante la gestión de gobierno? Me acuerdo siempre, una noche estoy durmiendo en casa, suena el teléfono y atendí a mi mujer para ver si zafábamos de que nos viniera alguien a molestar. Y me dice, escucha, acá me está diciendo que vos estás en este momento en un motel con una fulana de tal. Bueno, muchas gracias por la información, dijo él. De esas, o las amenazas a mis hijos que tuvimos. Fernando era chico,
durante la primera vez. Dice, déjenme vivir mi vida, por favor, sáquenme la custodia, todo. Sí, fuimos amenazados, fuimos perseguidos, pero y hagamos lo único que posible. Asumimos la responsabilidad y la peleamos. Roberto, yo le voy a pedir, tiene una página en blanco, que escriba alguna frase, una oración, una palabra que le explicara, tenga que ver con usted, lo que tenga ganas. Y me quedo una pregunta, bastante usted escribe. Ahora, escribirlo ahora en el mientras tanto del programa, lo tenemos a Alejandro con una cámara cenital en las alturas. Ahí, en esa página de acá, escriba lo que quiera puede escribir 1, 2, 3 palabras, una oración, el escudo de Newell's, lo que tenga ganas de escribir. Ferrer con 2 F. Con una sola F. Va a escribir mi apellido. Estimado Café. Un poco de silencio nos ayuda también a vivir este momento de otra manera, ¿no? Estimado Caferra, gracias por la oportunidad dada a mis recuerdos. Muy bien. Bueno. ¿Le pongo la fecha? ¿Algo? Sí, la firma, con la firma está muy bien, Roberto. Primero, ¿va a apoyar algo en la campaña ahora electoral 2017? No tenga ninguna duda. ¿A quién va a empujar? Esto me queda más remedio al Chino Rosúa. Al Chino Rosúa, muy bien. A Fernando. A Fernando. Bueno, y otra, ¿cómo está usted hoy? Tiene casi 90 años, ¿no? Tengo 89 años, 6 meses. En 6 meses festejamos los 90. Sí. ¿Cómo está? Ya está invitado. Ahí estaré. Con un buen Cabernet Sauvignon. Pero por supuesto, recomendado por Favaloro. Que sé que le gusta a su cuerpo, a su corazón. Sí, sí. ¿Y cómo está usted? Bien. Bien. Estoy con algunas surcidas. Surcidas. Estoy surcido en varios lados, pero estoy. Estoy, observo, leo, escribo. De manera que... ¿Quién le gusta para el futuro de los dirigentes que ve? ¿De las divisiones inferiores o de los que ya están jugando en primera? ¿A dónde? ¿Acá en la provincia? Acá en la provincia. Bueno... Lo excluyo a Fernando, lo excluyo al Chino. Sí, al Chino vamos a excluirlo, sí, más allá de que me gusta, que lo creo muy capaz, todo un montón de méritos, déjelo de lado. Lo vamos a excluir en este caso. Tengo fe en que pueda hacer un buen papel en las PASO y de ahí saltar para adelante. Alejandra Rodena. Mire usted, Alejandra Rodena. Alejandra Rodena. Es una suerte mujer peleadora. Mujer peleadora, entradora, responsable. Sí. Cuando en los asuntos graves siempre trabajó bien. Siempre le gustó agarrar el fierro cuando nadie se animaba, ella estaba ahí. Un montón de virtudes, de manera que en alguna medida vino a satisfacer este vacío que yo encontraba. Roberto, gracias por abrir su corazón, por estar aquí. Bueno, para los 90 en 6 meses... En 6 meses haremos... Tiene su cajita de Cabernet Sauvignon de parte del programa. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. El último, en este caso Roberto Rosúa, salva a todos. 1, 2, 3, 4...